Ahí estuvo. Ahí se está grabando, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe, Bien. gracias. No, por favor. Bueno, entonces, fíjense. Vibraciones libres y vibraciones forzadas. Vibraciones libres, vamos a ver las no amortiguadas y las amortiguadas. Y dentro de las forzadas también vamos a tener las no amortiguadas y las amortiguadas. ¿Está bien? ¿Cuándo teníamos una vibración libre? ¿Cuándo había una vibración libre? Cuando nosotros teníamos el sistema masa-resorte y le aplicábamos nosotros una Desplazábamos del punto de reposo y después lo dejábamos que se mueva libremente sin actuar perfecto. de ninguna otra forma. Le aplicamos entonces una pequeña perturbación y vemos cómo responde el sistema. ¿Está bien? Ese es libre. ¿Y cuándo decíamos que era libre amortiguada? Cuando al sistema le agregábamos un amortiguamiento. Así de simple. Cuando teníamos una vibración forzada, cuando la perturbación es externa, ¿está bien? No es una que se aplica y desaparece, sino que está constantemente actuando con un cierto periodo. Entonces, esa es una fuerza exterior que me está excitando a mi sistema. Y el sistema me va a responder. Y amortiguada, o sea, una vibración forzada amortiguada cuando está agregándole un amortiguamiento. Entonces, por cada una de esas vibraciones, nosotros lo que vamos a encontrar son las ecuaciones diferenciales. Por eso que nosotros aplicábamos el modelo masa-resorte y encontrábamos que, por ejemplo, para la vibración libre, no amortiguada, la ecuación a la que, diferencial a la que responde es x2 puntos más p cuadrado x igual a 0. Era igual a 0 porque era una vibración libre. ¿Qué es lo que era P en esta ecuación? P solita, ¿qué es lo que es? Es la pulsación o frecuencia natural de mi sistema. Esa P ustedes llegaron a calcularla como la raíz cuadrada de K sobre M. Donde K, ¿qué es lo que era la constante K? ¿No era la constante del resorte? La constante elástica del resorte y M la masa. ¿Está bien? Es decir, ustedes hablaban de un sistema masa-resorte que era de este tipo. Esta tiene una constante K y este tiene una masa. Ahí, en esa situación o en ese estado, la masa está en equilibrio con, con el resorte, es decir, la fuerza, peso de la masa con la fuerza del resorte se equilibran. ¿Qué hacían ustedes después para encontrar la vibración? Separaban una distancia X, la soltaban y eso iba a quedar vibrando sobre esa posición de equilibrio. O sea, está oscilando en torno a esa posición de equilibrio. Entonces, esa frecuencia P, que es la frecuencia natural, está en función de las características, de este caso, del resorte y de la masa. ¿Está bien? Y que esta ecuación, en llegar a encontrar la solución de esta ecuación, ¿qué significaba? ¿Qué significa encontrar la ecuación a la solución a esta ecuación diferencial de segundo orden? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿El valor de qué? ¿De la amplitud? De X. De X. Yo lo que voy a encontrar es el valor de X. Acá está derivada dos veces. Pero a mí lo que me interesa es encontrar el valor de X. ¿Y qué es lo que es el valor de X? Es ese desplazamiento que existe
en torno a ese punto de equilibrio. ¿Está bien? Acá X va a ser igual a 0. Yo lo separo, lo estiro al resorte y lo suelto y esto va a quedar vibrando. Esa distancia que va a estar, que es relativa a este punto, ¿está bien? Va a estar haciendo así la masa, que caso teórico e hipotético, en ese caso, por no existir rozamiento, eso queda en forma indeterminada, queda oscilando. Ese valor es el valor de X. ¿Y qué significa el valor de X? En algunos libros también le llaman elongación, que es el desplazamiento. Y como depende del tiempo, a nosotros lo que nos interesa es conocer cómo es esa variación de X en el tiempo. Entonces, que para una ecuación diferencial de segundo orden incompleta y homogénea, por estar igualada a 0, ¿qué tipo de solución tenía esa ecuación diferencial? ¿Se acuerdan? Le decían que era igual a la por el seno de P por T más B por el coseno de P por T. Entonces yo lo que voy a determinar con esta ecuación es el desplazamiento en función del tiempo. Y fíjense que el X, que es el desplazamiento en función del tiempo, está en función de una constante A, otra constante B, de P, que es la frecuencia natural de mi sistema, y obviamente del tiempo, porque eso es cómo varía la posición de la masa en el tiempo. Entonces yo puedo calcular a qué distancia se encuentra la masa desde mi punto de equilibrio a un determinado tiempo, por ejemplo, para un tiempo de 2 segundos, 3 segundos, a qué distancia está. ¿Cómo también puedo graficarla? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la constante A y la constante B? Se calculaban por las condiciones o con las condiciones iniciales de mi problema. Ya vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Entonces, fíjense que yo encontrando esta X, que es función del tiempo, yo voy a poder saber a qué distancia se encuentra en un instante determinado la masa de su posición de equilibrio. Pero para llegar a determinar eso, fíjense, primero tengo que calcular el P. ¿Al P lo puedo calcular? ¿Qué es la pulsación natural? Si conozco la constante del resorte y la masa, sí. Bien. Y al A y al B lo tengo que calcular con las condiciones iniciales de mi problema. Una vez que yo calcule las condiciones iniciales de mi problema, el A, el B, yo voy a poder determinar el X, como le dije anteriormente, en cualquier instante de tiempo. ¿Qué pasa si yo a este X lo derivo? ¿Qué voy a encontrar? La velocidad. La velocidad en cualquier instante de tiempo de esa vibración. ¿A qué velocidad va? Y si lo derivo nuevamente, ¿qué voy a encontrar? La aceleración. X dos puntos es la aceleración. También puedo determinar la aceleración de la masa en cualquier instante de tiempo. Y obviamente esto es válido para cualquier tipo de amortiguamiento, de vibración, sea amortiguada, no amortiguada y sea forzada o libre. Solamente que cada uno de ustedes ya han visto que tiene su solución para cada una de las ecuaciones diferenciales. Bien. A ver, estoy viendo a ver si se me está, por lo menos como para introducirnos en el tema, a ver si se me está pasando alguna cosita. Bueno, vamos a arrancar con el primer problema y después nos vamos a ir
metiendo en un problema cada vez un poquito más sofisticado para resolver. Entonces, fíjense que en la guía yo les puse, a ver, déjenme que lo vean, lo busque el problemita. Ahí tenemos. Trabajo práctico número 6. Fíjense, vamos a resolver el primer problema. Lo primero que voy a hacer yo es dibujarlo. Bueno, fíjense, dice, entre dos guías verticales puede desplazarse un bloque de 4 kilos. Es decir, esta masa o este cuerpo tiene una masa de 4 kilos. Se separa 60 milímetros de su posición de equilibrio. Es decir, se colocó, tenemos los dos resortes, colocamos la masa, eso se estira y queda hasta una posición de equilibrio. En esa posición de equilibrio lo estiramos 60 milímetros y le vamos a llamar X0. 60 milímetros. Vamos a estirarlo. De su posición de equilibrio y se abandona luego a sí mismo. Pregunta, dice, hallar la ecuación de las pequeñas oscilaciones del sistema. Entonces, primero vamos a calcular las ecuaciones diferenciales de mi sistema. Segundo, el periodo y frecuencia del movimiento. Segundo, vamos a calcular el periodo y la frecuencia. Tercero, nos piden calcular la velocidad y la aceleración máxima, es decir, la velocidad máxima y la aceleración máxima alcanzada por el bloque. Es decir, velocidad máxima y la aceleración máxima. Y por último nos dice la masa que debiera tener el bloque para que su periodo de oscilación sea de 1 segundo. Me está diciendo qué masa debe tener el bloque, para que su periodo T sea de 1 segundo. Nos dice que la constante de elasticidad del resorte, el 1 y el 2 son iguales. Es decir, que nos dice que K1 es igual a K2 y es igual a 50 newtons por metro. Bien, entonces, el que le diga a ustedes en el problema de las guías es simplemente para dejar bien en claro que estamos hablando de vibraciones de 1 grado de libertad. Es decir, nosotros vamos a hacer que la vibración va a estar trabajando o en Y, o va a estar trabajando en X, o en Z, pero siempre va a tener un solo grado de libertad. ¿Está bien? Entonces, vamos de vuelta. Tenemos dos resortes que están en paralelo. Una masa que están unidas a esos dos resortes se coloca, llega a su posición de equilibrio. Una vez que está en su posición de equilibrio, se desplaza 60 milímetros y se suelta. Obviamente va a quedar vibrando dependiendo de qué tipo de oscilación es. En este caso, ¿qué les parece
¿Qué tipo de vibraciones? ¿Es una libre o forzada? ¿Es amortiguada o no amortiguada? ¿Qué les parece así como está? ¿Cómo lo ven a ustedes? Sería una vibración libre, no amortiguada. Libre, no amortiguada. Entonces, si es una vibración libre, no amortiguada, ustedes ya saben que a la ecuación que responde es masa por X, dos puntos, más K por X igual a 0. Esa es la ecuación de lo que ustedes partieron para llegar a demostrar. ¿Se acuerdan que esta era aplicando la ecuación de la dinámica, la ley de Newton? Que las sumatorias de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, esta es la masa por la aceleración y la única fuerza que está actuando es la fuerza del resorte. Porque recuerden que la fuerza peso se equilibra con la fuerza estática del resorte. Entonces, esa es la ecuación. Si ustedes lo dividían en la masa, sobre la masa le quedaba de esta manera. Y ustedes dijeron que esto le llamaban P cuadrado. Por lo tanto, la ecuación es igual a 0. Esa es la ecuación de una vibración libre no amortiguada. Entonces, el primer punto, que es encontrar la ecuación, ustedes pueden o bien calcular esta constante, o mejor dicho, el P elevado al cuadrado, que es la pulsación natural, elevarlo al cuadrado, reemplazarlo acá, y con eso ya ustedes ya están determinando lo que sería la ecuación diferencial de mi sistema. O también lo pueden hacer acá. Fíjense, ¿cuánto vale la masa de mi sistema? 4 kilogramos. Entonces yo digo 4 por el X, 2 puntos, más K. ¿Cuánto vale el K? Yo tengo dos resortes que están en paralelo. ¿Qué pasa con ese resorte que están, cuando tenemos dos resortes que están en paralelo? Lo que hay que hacer en esos casos es calcular un resorte equivalente que sea equivalente, un resorte que sea equivalente al paralelo de estos dos resortes. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema de resorte en paralelo, las constantes 1 más la constante 2 es igual a una constante equivalente. Es decir, para llevarlo a la forma que ustedes lo estudiaron, que fue de esta con un solo resorte, ustedes lo que tienen que calcular es la constante equivalente. Esa constante equivalente, cuando están en paralelo, directamente las constantes se suman. Cuando tenemos un sistema de resortes, pero en serie, es decir, ese caso sería un caso así. Donde tenemos K1, K2. La constante equivalente es igual al producto sobre la suma. Lo pueden relacionar a esto con lo que ustedes vieron en electricidad. Cuando ustedes tenían resistencias, ¿se acuerdan cuando tenían resistencias en paralelo? Bueno, acá es al revés. Cuando ustedes tenían las resistencias en paralelo, directamente ustedes ¿cómo calculaban? Como directamente era
el producto sobre la suma. Bueno, acá es al revés, es la suma directa. Mientras que cuando tenían unas resistencias que estaban en serie, se sumaba directamente. Al revés acá, que es cuando están en paralelo, directamente se suman. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo voy a calcular, en este caso, la constante, yo tengo que llevarlo a este sistema, a un solo resorte con una sola masa. Ahora, la constante que me va a reemplazar esos dos resortes en paralelo es directamente la suma de K1 más K2. Es decir, que sería la suma de 50 más 50. Es decir, que esto sería 100 newton por metro. Quiere decir que en esta ecuación, ahora volviendo, digo la masa, que vale 4, por x2 puntos más k. ¿Cuánto vale k? Y bueno, ahora ya sé que vale 100 por encontrarse en paralelo, y yo sé que la constante equivalente del resorte equivalente es igual a la suma por x igual a 0. Esa sería la ecuación. Esto se lo dejo como tarea para ustedes para que investiguen. Casos en que tenemos resortes que están en paralelo y casos que tenemos resortes que están en serie, ¿cómo determinar un resorte equivalente? Bueno. Primer punto, entonces, la ecuación diferencial que me responde a mi sistema es esta. O calculo el P. ¿Cuánto valdría el P? Cuadrado. Y es igual a K sobre M. ¿Cuánto vale la constante? 100. Dividido en la masa, que vale 4. Esto me da de 25. Quiere decir, la otra o esta, o bien esta, puedo ponerla con x2 puntos más, en este caso sería, fíjense, p cuadrado sería 25 por x igual a 0. Son las dos formas de representar mi ecuación diferencial, ¿está bien? Que me representa mi sistema. En este caso, esos dos resortes que están en paralelo y una masa que está sujeta a esos dos resortes que están en paralelo. Entonces, primer punto ya estaría. Encontrar la ecuación diferencial, esta sería la ecuación diferencial, que responde a mi sistema. Segundo, nos piden calcular el periodo y la frecuencia, pero para calcular el periodo y la frecuencia, si hablamos de periodo y de frecuencia, tenemos que primero saber si se trata de un movimiento o de una vibración que sea periódica. Ustedes ya saben que por ser libre y no amortiguada, sí o sí es periódica. Lo que le están pidiendo es calcular ese periodo y la frecuencia. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a determinar el valor de la velocidad y de la aceleración, y después vamos a calcular el periodo y la frecuencia. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Chicas, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bien, bien. Vamos a seguir ahora. Entonces, como nosotros sabemos que esta es la ecuación que responde a mi sistema, que ya lo hemos determinado, yo sé que para llegar a determinar la elongación o el desplazamiento o el valor de X, que es la vibración, tenía esta forma. A por el seno de P por T más B por el coseno de P por T. Eso ustedes lo vieron en la teoría. Donde dijimos que A son las constantes que se calculan en función de las condiciones iniciales de mi problema. El valor de P es la pulsación natural de mi sistema. Bueno, el T es el tiempo, ¿no es cierto? Y esta es la elongación o vibración. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a derivar
esta ecuación. Y voy a dejar un espacio acá, para que después lo vamos a ver a esto. Fíjense que esta es la ecuación general. Y a mí, yo encontrando el valor de A, encontrando el valor de B, calculando el valor de P, yo reemplazo acá y ya con eso ya encontré la vibración que va a tener mi sistema. Si yo lo derivo, ¿qué es lo que encontraba? La velocidad. Voy a encontrar entonces la velocidad de mi sistema. Como es la velocidad de mi sistema, en función del tiempo, yo voy a derivar esto. Como es en función del tiempo, yo voy a derivar respecto del tiempo. Como esta es una constante, entonces yo digo que va a ser la constante por la derivada de la función. La derivada del seno es el coseno. Coseno de P por T, y el P lo sacábamos afuera. Eso estamos de acuerdo, eso es derivado nada más, lo único que hemos hecho. La derivada del coseno es del menos seno, entonces voy a poner que va a ser igual a B por P por el seno de P por T. Eso sería la derivada de esta ecuación. Entonces yo con esto, encontrando los valores, ya puedo encontrar la velocidad en cualquier instante de mi vibración. Si lo derivo nuevamente, voy a encontrar la aceleración. Si yo lo derivo nuevamente, voy a decir, la derivada es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. Entonces me va a quedar como A, P cuadrado, seno de P por T. La derivada del seno es el coseno. Entonces me quedaría como B por P cuadrado por el coseno de P por T. Acá yo estoy determinando la aceleración. Entonces, desplazamiento en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Bien, hasta ahí estamos de 10. Vamos a tratar de empezar a encontrar los parámetros que a mí me está faltando para llegar a determinar lo que a mí me está pidiendo el problema, que es, por un lado, la velocidad máxima y la aceleración máxima. Y después, bueno, vamos a calcular el periodo y la frecuencia. ¿Cuánto vale P? Lo hemos calculado ya. 5. Bien, 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Lo voy a reemplazar, así ya lo voy dejando. Esto es 5 y esto es 5. Y lo que voy a hacer es ahora voy a analizar con mis condiciones iniciales. A mí me dicen, mi condición inicial es que una vez que mi sistema está en equilibrio, yo lo desplazo 60 milímetros, que ya lo vamos a expresar en metros para que no tengamos problemas. Así lo llevamos todo a una misma unidad. Lo separo 60 milímetros y lo suelto. Va a quedar vibrando. Ese X0 vendría a ser el desplazamiento original para T igual a 0. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular el X para T igual a 0. ¿Cuánto vale el desplazamiento para T igual a 0? $0,06. Muy bien. 0,06. Ese sería el desplazamiento. Yo lo separo y en ese instante de tiempo yo largo el cronómetro y empieza a producirse la vibración. Entonces, en ese instante de tiempo para T igual a 0, el desplazamiento es de 0,06. Bien, y eso va a ser igual a, vamos a poner acá, pero fíjense, vamos a analizar para T igual a 0. Esto va a ser igual a por el seno de 5 por 0, porque T vale 0, más B, ¿está bien? Más B por el coseno de 5 por 0.
¿Cuánto vale el seno de 0 grados? Esto es igual a 0. Es igual a 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0 grados? Porque 5 por 0 es 0. Sería 1. Esto sería 1. Fíjense entonces que 0,06 es igual a por 0 es 0. ¿Me quedaría igual a qué? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces fíjense que hemos determinado el valor de B. ¿Por qué? Porque nos da en forma directa. B es igual a 0,060. Fíjense que de la ecuación general, yo ya encontré el valor de A. Perdón, el valor de B. Todavía no encuentro el valor de A. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que hemos hecho para el desplazamiento, vamos a hacer con la velocidad. Y yo digo, ¿cuánto vale la velocidad para t igual a 0? ¿Cuánto vale la velocidad para t igual a 0? Fíjense, yo lo separo y en ese instante de tiempo yo lo suelto. En ese instante de tiempo, ¿cuánto vale la velocidad? 0, porque parte de 0. reposo. Está en reposo, está quieto, ¿está bien? En ese instante de tiempo, que es mi condición inicial, cuando se inicia la vibración, me dice que es igual a 0. Ahora hago lo mismo que hice acá arriba. Va a ser igual a ¿qué? A A por P, pero P habíamos dicho que vale 5 por 5 por el coseno de 5 por T, pero T vale 0, por lo que estamos analizando para T igual a 0. Menos B por P que vale 5 por el seno de 5 por T que vale 0. Hagamos lo mismo. El coseno de 0 grados, ¿cuánto vale? 1. 1. El seno de 0 grados, ¿cuánto vale? 0. Bien. Quiere decir que 0 va a ser igual a ¿qué? A la por 5 por 1 y el otro vale 0. Me queda que es igual a la por 5, que sería el P. A por 5 igual a 0. ¿Cuánto vale A? 0. Bien. Segunda conclusión. A igual a 0. Fíjense que ya calculé entonces el valor de A y el valor de B. El valor de B me dice que vale esto y el valor de A me dice que vale esto. 0. Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo para encontrar mi ecuación. Porque a mí, no olvidemos que a mí lo que me interesa es encontrar esto. Si yo lo reemplazo, a mí me va a quedar como, si esto vale 0, me va a quedar como B, pero B vale 0,06 por el coseno de 5 por T. Y ese va a ser el valor de X, de T. ¿Qué tipo de función es X? Si yo lo tuviera que graficar, ¿qué tipo de función sería? ¿Periódica, no periódica? ¿Qué les parece? X me da igual a 0,06 por el coseno de 5 por T. ¿Es una función periódica? Es una función periódica porque está en función del coseno. El coseno, ustedes ya lo conocen. ¿Sabe cuál es la forma del coseno? ¿Saben que tiene la forma del coseno? De una función cosenoidal. Entonces, X es una función periódica porque está en función del coseno. 5, ¿qué es lo que sería? Y la frecuencia o la frecuencia natural de mi sistema. ¿Y qué es lo que sería para ustedes el 0,06?
¿Qué es lo que sería? Lo voy a tratar de dibujar acá, porque no quiero borrar esta parte. Pero fíjense, a ustedes les dice que x es igual a esto. Si yo lo tuviera que dibujar, x en función del tiempo, ¿cómo tendría que dibujarlo esto? Para t igual a 0, ¿cuánto sería? 0,06. Bien, entonces yo vengo y pongo acá, sería 0,06. Como yo sé que es cosenoidal, esto hace así. Y así indefinidamente. Porque es una función cosenoidal. Entonces, ¿qué es lo que sería el 0,06 de esta función? ¿Cómo se le llama eso? Ahí está. Es el valor máximo de esa función. ¿Cómo se le llama? La amplitud sería. La amplitud. Es la amplitud. Es el valor máximo que va a tener esta función. El valor máximo es de 0,06. No va a pasar más de eso. Ese es el valor máximo. Y va a ser, fíjense, va a ser igual. Cuando vuelva acá, también va a tener el mismo valor. Y así sucesivamente. Ya que estamos acá, ¿cómo se le llamaba al valor en el tiempo cuando cumplía un ciclo? Supongamos de acá hasta acá. La frecuencia. ¿Cómo se le llamaba el tiempo? ¿Eso no era el periodo? Periodo, tiempo. Frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, el periodo, como es tiempo, está expresado en segundos, o el minuto, lo que sea, pero en este caso nosotros lo vamos a expresar en segundos. Fíjense, si yo tomara acá este punto, ¿dónde se vuelve a cumplir otra vez nuevo, cuando se vuelve a cumplir un ciclo? Y bueno, cuando hace esto y vuelve otro nuevo acá. Fíjense que ese tiene el mismo valor, y a este tiempo que hay desde aquí hasta acá se le llama periodo T, que es el tiempo que tarda en realizar un ciclo, esta función. Y la frecuencia, que es la inversa del periodo, es la cantidad de ciclos en la unidad de tiempo, que se mide en Hertz. Eso también lo vieron ustedes en la parte de electricidad. Bueno, entonces fíjense que acá ustedes han determinado, esa es la vibración, el desplazamiento que tiene la masa en torno a un punto de equilibrio. Y el máximo desplazamiento es de 0,06. Fíjense, vamos a hacer lo mismo ahora con la velocidad. Yo ya encontré el valor de A y el valor de B. Y lo voy a reemplazar y lo voy a escribir con rojo para que se note. El valor de A, ¿cuánto me dio? 0. Quiere decir que esto, 0. El valor de B me dio de 0, fíjense, menos 0,06 por P. ¿Cuánto vale P? Habíamos calculado que era 5. Voy a poner por 5 por el seno de 5 por T. Ahora, háganme por favor el cálculo de 5 por 0,06. ¿Cuánto les da? 0,3. Bien, vamos a hacer una cosa entonces. Lo voy a escribir así, 0,3 por el seno de 5. Ese me dice que es la velocidad. La velocidad es una función periódica
Sí, porque está en función del seno. Exacto, está en función del seno. A lo mismo que esto está en función del seno. Bien. ¿Qué significa este 0,3? Hagámoslo por analogía. Recuerden que recién el espacio o la separación X del punto de equilibrio, nosotros habríamos dicho que era una función periódica porque es por el coseno de 5t. ¿Y esto qué es lo que era? La amplitud. La amplitud de la función, en este caso, que sería el máximo desplazamiento que va a tener. En este caso, hagamos el mismo análisis. ¿Qué les parece con la velocidad? ¿Qué significa este 0,3? ¿No sería también la amplitud? Sería la amplitud de la función senoidal. ¿Pero qué significaría esto? Si así como esta es la amplitud de esta función, y que a mí me indica que es el máximo desplazamiento que va a tener, ¿qué les parece este? ¿Qué sería? Sería la máxima velocidad que tendría. Exacto. Sería la máxima velocidad. ¿Y por qué? Porque justamente, si ustedes la grafican, es una función senoidal también. Va a ser una función senoidal. Este valor máximo es de 0,3. No va a pasar de ese valor. Entonces, la velocidad máxima de este sistema va a ser de 0,3. Y por último, hagamos lo mismo con la aceleración. X, 2 puntos, para t igual a 0. No, para t igual a 0 no, lo vamos a hacer en términos generales. ¿A cuánto me dio? 0. 0. A mí me dice que esto va a ser igual a menos b. ¿Cuánto me valió b? 0,060. Por p cuadrado. El p es 5 elevado al cuadrado, sería 25 por 25 por el coseno de 5 por t. Háganme por favor el producto de 0,06 por 25. 1,5. Me da de menos 1,5 por el coseno de 5t. ¿Y eso va a ser igual a qué? A x 2 puntos. La aceleración es una función periódica. Sí, porque está en función del coseno. Bien. ¿Y qué significa el 1,5? La aceleración máxima. Exacto. Exacto. Entonces, voy a borrar un poco para poder seguir con esto. Entonces, fíjense. A mí me preguntan, velocidad máxima, el tercer punto. ¿Cuánto sería entonces la velocidad máxima? 0,3. Bien. Entonces ustedes tendrían que poner velocidad máxima, o lo que es lo mismo, x punto máxima. ¿Está bien? Va a ser igual a ¿qué? A 0,3. O lo que es lo mismo, lo que ustedes llegaron a terminar, que era el producto de 0,06 por el 5. En forma genérica sería el x0 por p. Eso sería en forma genérica.
El x0, que es el desplazamiento inicial, y p es la frecuencia natural. La aceleración máxima es lo mismo que poner x, 2 puntos, máximo, y esto es igual a ¿qué? Dijimos que era 0,06 por 5 elevado al cuadrado, que les dio 1,5. O lo que es lo mismo, en forma genérica, sería x0 por p al cuadrado. Máximo. Y este sería máximo. La velocidad. ¿Qué sería el punto 3? Velocidad máxima, aceleración máxima. ¿Por qué? Porque tratarse de una función periódica, ya sea seno o coseno, donde este coeficiente me indica que es la amplitud, por lo tanto es la máxima, el máximo valor que va a tomar esta función cuando t es igual a 0. Lo que nos está quedando calcular ahora es, fíjense, ya sabemos que la vibración es periódica, porque a mí me dice que es 0,06 por el coseno de 5 por t, eso es x, esa es mi vibración. Lo que me están pidiendo calcular es el periodo y la frecuencia. ¿Cómo voy a calcular el periodo y la frecuencia? Eso ustedes ya lo han visto. Es una fórmula genérica, que vendría a ser el punto 2. El periodo se calcula como 2pi sobre p, donde p es la frecuencia natural. O también la van a encontrar en los libros como omega n. Es lo mismo, frecuencia natural. Esto sería igual a ¿qué? A 2pi dividido en p. ¿Cuánto nos había dado p? 5. Esto está expresado en tiempo, o sea, expresado en segundos. ¿Cuánto le da 2pi sobre 5? ¿Cuánto es 2pi dividido en 5? 1,25. Bien. Esto me da 1,25 segundos. Y la inversa, ¿cuánto me da? (0,8). Y esto está expresado en Hertz. La frecuencia se expresa en Hertz, porque es la cantidad de ciclos que entran en la unidad de tiempo, que es el periodo. Entonces, fíjense que a mí me está diciendo que la elongación o la vibración es una función periódica cuyo periodo es de 1,25 segundos y tiene una frecuencia de 0,8 Hz. Y vamos a calcular por último, ¿qué les parece? Me piden calcular qué masa debe tener este sistema, qué masa, actualmente tiene una de 4 kilos, qué masa debería colocarle para que este sistema no tenga este periodo de 1,25, sino que sea de 1, de 1 segundo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué les parece? ¿Qué deberíamos hacer? Tengo que ver algo que me relacione el T con la masa. ¿Cuánto vale P?
la raíz de K sobre M. Entonces, ¿qué les parece? En función de esto, que esto esté, ¿cómo calcularían ustedes este punto? ¿Qué masa debo tener o debo colocarle acá para que el periodo, cuando vibre, esa vibración tenga un periodo de 1 segundo y no de 1,25 como me dio anteriormente? ¿Qué les parece? ¿Qué debería hacer acá? A ver, díganmelo ustedes a eso. ¿Qué pasa si yo despejo la masa de acá? ¿Qué les parece? Y podemos encontrar cuánto sería la masa para el periodo que estamos buscando. A ver, háganlo. Está bien, háganlo. A ver cuánto le da la masa. Puede que dé 2,53 kilogramos. A A mí me ver, da lo mismo. bien. Calculen, despejaron la masa ustedes de acá. ¿Es Sí, así? profe. Bien, díctenmela. M igual a ¿cuánto? Al K, resultado de la fórmula. No, la fórmula. Sería previa a reemplazar por los valores. K dividido 2pi, el 2pi dividido en T, Así. Dividido en T, el periodo. Y todo lo que está debajo, o sea, el 2pi sobre T, eso elevado al cuadrado. Eso es lo que le da la masa. Bien, esa sería la ecuación. ¿Qué hizo para que le diera 2,5? O también que opinen los demás. No hay problema. Reemplazamos con el periodo que nos da y con la constante K que ya la tenemos. A ver, ¿K cuánto vale? 100. Bien. 2pi sobre, ¿cuánto vale T? Un segundo. Bien. ¿Cuánto dice que les dio? 2,53. Fíjense,
Y lógico, ustedes dicen, para un periodo de 1 segundo, porque yo quiero, a mí es lo que me está diciendo, ¿qué masa debo colocar para que el periodo sea de 1 segundo? Bueno, reemplazo acá y digo que T sea 1 segundo, lo obligo a que T sea de 1 segundo y calculo la masa. Me dice que la masa que yo debería colocar acá es una masa de 2,53, es decir, en vez de 4 tiene que ser 2,53. Yo coloco una masa de 2,53 kilos, lo separo este valor en los 60 milímetros y lo suelto y este va a tener un periodo de 1 segundo. Bueno, ¿lo han entendido? ¿Alguna duda? Esto es básicamente lo que es una vibración. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir la vamos a hacer un poquito más compleja, porque después le vamos a agregar el amortiguamiento, después vamos a agregarle la fuerza, una fuerza excitadora externa para hacerla forzada, pero de acá arrancamos. Vibración libre, no amortiguada. ¿Alguna duda de esto? Por mi parte, no, profe. Bien, bueno. No, profe. Bueno, de 10. Vamos bien entonces. Entonces vamos a aprovechar que nos queda unos 20 minutitos para, por lo menos, a ver si encaramos el problema número 2. El problema número 2 nos dice lo siguiente. La figura muestra 2 cuerdas elásticas, cada una de longitud L, que están unidas a una pequeña pelota de masa M que se desliza sobre una superficie lisa horizontal. Las cuerdas se estiran hasta una tensión inicial T entre soportes rígidos. La pelota recibe un pequeño desplazamiento x igual a x0 perpendicular a las cuerdas y luego se suelta en t igual a 0. Primero, deduzca la ecuación del movimiento de la pelota y demuestre que se experimenta un movimiento armónico simple. Y segundo, para el peso de 13 newton, para una tensión de tanto, y L tanto, y X tanto, calcule la frecuencia, lo mismo que hace rato. Bueno, este problema yo lo agregué porque me interesa que, así como recuerdan que el ingeniero a ustedes cuando le aplicaba, le hablaba en la teoría, les decía que la vibración no solo siempre va a ser masa resorte, sino que también puede que tenga en este caso, como es el caso de la cuerda y una esferita de masa M, que puede estar vibrando y no va a depender ya de un K, de que es la constante elástica, sino que va a depender de otros elementos y que también depende de la característica de esos elementos. ¿Y qué tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, este problemita? Fíjense. Primero, esto es una masa, imagínense una masa que está atada en los extremos con una pelotita, una esfera de masa X, MX, que está conectada o está vinculada a través de 2 cuerdas, pero que están atadas en los extremos a lugares fijos, como están ahí en la figura. Pero eso es en la mesa, perdón. Yo lo voy a dibujar acá en forma, pero primero voy a borrar. Si bien está en la mesa, yo lo voy a hacer en forma vertical para que ustedes lo puedan ver. Supónganse que tiene el hilo acá, justo en el medio está la esfera. Esta tiene una longitud L, dice, y esta tiene otra longitud L. Es decir, la distancia que de aquí hasta acá, ese hilo, hasta vincularse con la esfera, igual que acá, estos soportes acá son fijos, no se mueven. ¿Qué pasa?
lo desplazan una cierta distancia, que le vamos a poner x0, lo desplaza y lo suelta. ¿Qué va a pasar con la pelota? Esa esferita va a quedar oscilando alrededor de este punto de equilibrio. Si yo pongo un sistema de referencia X, Y y Z, obviamente que vamos a analizar este valor que es X, perdón. ¿Por qué? Y porque estamos hablando siempre de una vibración de 1 grado de libertad. Recuerden que esto está en forma horizontal. Yo lo he hecho en forma vertical para empezar a analizarlo, pero esto está en forma vertical. Porque cuando yo empiezo a analizar las fuerzas que están actuando, las fuerzas peso, con la normal se van a equilibrar y no van a actuar. Entonces, la única fuerza que van a quedar actuando en esta esfera, ¿cuál sería para ustedes? Si yo quiero realizar el diagrama de cuerpo libre en esta esfera, ¿lo ven, chicos? Sí, las tensiones Bien. de las cuerdas, ¿no serían? Exacto, exacto. Fíjense, entonces, yo lo voy a hacer acá aparte. Lo voy a hacer un poco más grande. Obviamente esto está bien. Tiene que ser simétrico, ¿no? Bien. Entonces, si yo tengo acá el X, yo lo separo, un X0, lo suelto, esto va a quedar oscilando. En ese instante, estoy analizando y me dice que las fuerzas que están actuando son las fuerzas de la tensión elástica o de la cuerda. Yo a esto le tengo que aplicar la ecuación de la dinámica, sumatoria de la fuerza, la ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto debería ser la fuerza que estarían actuando ahí? A ver, díctenmela ustedes. Si yo hago la proyección de T sobre X, ¿qué pasaría? Es por coseno del Le ángulo. vamos a poner, ahí está, ya que habló de seno, le vamos a poner que este es phi. Vamos a poner que ese ángulo es phi, genérico. Entonces, la tensión T, yo voy a proyectar el T en X y voy a proyectar el T en Y. Si yo proyecto el T en Y, ¿qué va a pasar con la proyección de este T en Y acá? De esta otra. Se van a cancelar. Bien, entonces, ¿qué fuerza va a quedar si yo proyecto esto acá y esta fuerza acá? La sumatoria entre las dos fuerzas. Bien, como yo le he dado positivo para allá, voy a poner, fíjense, yo voy a poner, este vendría a ser el seno, T por el seno de phi. T por el seno de phi sería esta fuerza. ¿Estamos de acuerdo? T por el seno de phi me está dando esto. ¿Positivo o negativo? Negativo. Bien, ¿por qué? Porque como la T va hacia arriba, cuando lo baje está en sentido contrario al X. Sería negativo. ¿Y me está faltando algo ahí? Porque esta sería T por el seno de phi, pero sería de esta. ¿Qué pasa con esta otra? Por 2 sería. Bien. 2 veces. Cuando yo proyecte acá, voy a tener una T. Cuando yo proyecte hasta acá, va a tener otra T. O sea, serían 2 veces esto. Por lo tanto, es 2 veces T por el seno de phi.
No hay más fuerza. ¿Y eso va a ser igual a qué? A la masa por la aceleración. Bien, yo tengo que este es el desplazamiento inicial X. Este es el desplazamiento inicial X. Y cuando lo suelte va a quedar vibrando. O sea que este X, si yo lo tuviera que calcular, ¿cuánto me valdría? Si yo digo el seno de phi va a ser igual a ¿qué? El seno de phi va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sería X, que sería forma genérico, sobre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa, ¿qué es lo que sería? La longitud L. Ahora, ¿por qué digo que va a ser L? Porque, como ustedes también vieron en la teoría, las vibraciones que estamos calculando son para vibraciones pequeñas, es decir, donde el ángulo phi es pequeño, por lo tanto, el L, que vendría a ser el adyacente, es casi igual a la hipotenusa, o la diferencia entre ellos es despreciable. Entonces yo puedo decir que el seno de phi va a ser igual al desplazamiento X, ¿está bien? Dividido en L. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora es reemplazar esto acá. En vez de seno de phi voy a poner X sobre L igual a M por X dos puntos. Como este es negativo, lo voy a pasar para el otro lado. Me va a quedar como M, X, dos puntos, más 2T sobre L por X igual a 0. ¿Les resulta cara conocida esa ecuación? ¿Qué pasa si yo la divido en M? ¿Les resulta conocida esa ecuación? ¿Ustedes me pueden decir qué tipo de vibración es esta? Así como lo ven. Libre no amortiguada. Libre no amortiguada. Bien. Y ustedes saben que una pulsación libre no amortiguada era de este tipo, la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que es esto? P cuadrado. Muy bien. Entonces, el P cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 2T sobre L por M. Si yo paso para el otro lado, es raíz cuadrada, me queda que la pulsación, fíjense, está en función de T, ¿qué es lo que era T? La tensión de la cuerda. L, la longitud de la cuerda y de la masa de la esfera. Fíjense que en este caso la parte elástica la va a dar ya no un resorte, sino justamente la cuerda. Y esa cuerda está en función de la tensión, que fíjense que la tensión va a depender de qué tan duro es el material con que se ha realizado la cuerda, o qué tan rígido es. La longitud, qué tan largo es esa cuerda, y bueno, y la masa. Entonces, ¿qué tipo de vibración es este? Es una vibración libre
no amortiguada con una pulsación natural o frecuencia natural igual a la raíz cuadrada de 2t sobre L por N. Esa sería la respuesta a mi primer pregunta. Es decir, ¿por qué esto responde a un movimiento armónico simple? Lo que le dice en el segundo punto, ¿qué les parece? ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Qué deberían hacer ustedes? Primero le dicen, para M por G, que sería el peso de 13 newton para una tensión de la cuerda de 220 newton, una longitud de 2 metros, un X0 de 7,6 centímetros, les piden que calculen la frecuencia y el periodo de la vibración, y la máxima velocidad y la máxima aceleración. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes? A ver. Si han entendido lo que hemos dicho recién. Plantear las ecuaciones de la velocidad y la aceleración, más las de la amplitud. Tienen que hacer entonces exactamente lo mismo que hemos hecho recién. Entonces, fíjense. Voy a dejar esta parte. Y ustedes dicen, por tratarse de una vibración libre no amortiguada, la ecuación de la elongación o de la vibración estaba dada por A por el seno de P por T más B por el coseno de P por T. Si ustedes derivaban, encontraban la velocidad. Y si volvían a derivar, encontraban la aceleración. Pero ustedes, como ya lo hicieron y encontraron la ecuación general, ustedes llegaron a determinar cuánto era la ecuación general para calcular la velocidad máxima. No era... X0 por P. Muy bien, X0 por P. ¿Y la aceleración? X0 por P cuadrado. ¿Por qué? Porque se trata de una vibración libre no amortiguada. Ustedes ya saben que es periódica, saben cómo se calcula el periodo es igual a ¿qué? A 2pi sobre P. Al P ya lo conocen y tienen que reemplazar los valores, encuentran el valor de P. El 2pi lo conocen, la frecuencia es la inversa del periodo, ya calculan eso. Y la velocidad máxima es igual a X0 por P. Y la aceleración máxima es X0 por P cuadrado. Pero esto sepan que es aplicable nada más que para una vibración libre no amortiguada. No así para una libre amortiguada, porque ahí aparece el amortiguamiento que ya tiene otras connotaciones. Entonces, lo único que tienen que hacer es reemplazar cuánto vale el X0. El X0 les dice que es de 7,6. Multiplicarlo por P, ¿cuánto vale P? Y bueno, tienen que calcular acá, es 2 por el T, que el T que vale 220, el L que vale 2, y la masa que vale, tiene que despejar, lo que sería 13 dividido en 9,8, y calcularían la masa. Reemplazan, calculan el valor de P, lo reemplazan acá y calculan la velocidad máxima. Lo elevan al cuadrado, calculan el P cuadrado, multiplican por el X0 y calculan la aceleración. ¿Han entendido, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Ninguna duda? No, por ahora, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Entonces, ya el lunes seguimos con el próximo problema.
termínenlo, acá es nada más que reemplazar valores, nada más, pero lo importante es, más allá de hacer el reemplazo de valor y que les dé los resultados, es tener bien en claro qué es lo que es cada cosa, ¿no? Y cualquier duda me consulta. Bueno, estaríamos, chicos, hasta el lunes. ¿Alguien que haya entrado después por la asistencia? Yo, profe, entré en medio tarde. A ver, Mercado Luna. Mercado Luna. Déjenme que ingrese a la planilla. Mercado Luna Tomás. Sí. Presente. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Seguimos, cualquier duda la anotan para seguir el día lunes. Y el viernes tenemos, para los que recuperan, a las 9 de la noche tenemos el parcial del recuperatorio de sólido rígido. Ah, bien, Profe. eso quería Profe. consultar el profe el horario del Bien, viernes. sí, 21 horas quedamos. 21 horas, día viernes 15, 21 horas. Bien, profe, gracias. Perfecto, profe. Bueno, nos vemos entonces. Yo, Chao, profe, buena profe, semana. cuídense. Buenas noches, gracias Nos vemos, igualmente. profe. Muy bien. Buena semana. Saludos, chao, hasta luego.